Muy bien, amigos de la semana, estamos así marcándole el ok a nuestro director. Aquí estamos en vivo a través de la semana, 21:02, y habíamos dicho que en el día de hoy teníamos un invitado muy especial. Un invitado que es amigo de la casa de CB10, amigo de la semana, porque nos ha acompañado en diferentes instancias de nuestra historia. Y entonces, como él también está de festejo, quisimos que él compartiera su festejo con nosotros. Entonces, estamos hablando de Monseñor Carlos María Colassi, a quien le damos las muy buenas noches y bienvenido a nuestro programa La Semana, que ya ha estado en otras oportunidades en nuestro programa. La última vez que estuvo con nosotros fue en la oportunidad de los 20 años. Exactamente, que venía corriendo desde Colonia para llegar a tiempo por el horario que me habían dicho. Y llegó en tiempo y forma. Con mucho gusto acá, agradezco la invitación en días muy significativos para mí y también para todos, y sobre todo que la jornada de hoy, que muchos la pensaban de una manera y venía gente de toda la diócesis y obispos que me iban a acompañar en la misa de esta tarde. El Señor me regaló una jornada de silencio, oración, estar en el obispado, rezando y pensando en todo. Sí, bueno, y esa es un poco la función fundamental del obispo. Y entonces, con mucho gusto la invitación para estar acá en el estudio esta noche. Espero no dejar de lado ninguna norma de esa que no se puede salir afuera porque estoy tan cerquita. Sí, son 30, 40 metros. Sin salir a la calle, pero hay que cuidarse. Y esa es mi primer palabra esta noche. Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Hablamos de festejos, pero no hablamos puntualmente de lo que es. El próximo 26 de marzo van a ser sus 25 años como obispo de nuestra diócesis. Exactamente, fui ordenado 26 de marzo del 95 aquí en la catedral y para un obispo llegar a los 25 años es un gozo muy grande en el Señor y sobre todo de dar gracias por toda la gente que ha conocido, por toda la gente que uno ha estado con ella, de dar gracias por todos. El tiempo pasa, uno va también reflexionando sobre ese pasaje del tiempo y bueno, también como lo dije en los 20 años de la semana y saltó un poquito ahí la respuesta a algo que afirmé, sí, el 20 de septiembre del año 22 tendré que presentar mi renuncia a obispo, porque cuando uno cumple 75 años pone en las manos del Papa la disponibilidad de esta misión que se le ha confiado, que a mí me la confió San Juan Pablo II. Pero no vamos a apurar, vamos a ir mucho más atrás, muchos más años atrás, cuando Colassi asume como sacerdote, ¿fue mismo en Rosario mismo, en su lugar natal? Sí, en la iglesia parroquial de Rosario. Yo recibí todos los sacramentos fundamentales de la vida. En primer lugar, recibí el bautismo, recibí la confirmación, recibí la primera comunión, y un 4 de octubre del año 80, es decir, iban a ser 40 años también en este año, sí. Fui ordenado sacerdote por Monseñor Rubio, que después, hace 25 años, me ordena obispo aquí en la catedral. Lo que es el mundo redondo, ¿no? Sí, como se cierra un dando círculo tantas ahí. Vueltas. Sí. Y el mundo es tan redondo, y eso lo he pensado en este día, que también familiares que tengo en Italia me han llamado y han visto. Tan redondo es todo, que uno miro para atrás, y lo dije en un medio de comunicación en estos días, miro para atrás y me encuentro que mi abuelo quiso ser sacerdote, la guerra no se lo permitió. Mi papá quiso ser sacerdote y bueno, y se quedó en ese quiso. Me acuerdo que lo acompañó el día de su Exactamente, asunción. Y después me tocó a mí, cuando con 25 años dejé digamos así, la carrera de contador. Y cuando faltaba poco, dejé la carrera, entré a la congregación salesiana, en años dichosos de presencia entre medio de los jóvenes, sobre todo en la zona de La Teja, y ahí me entró esa vocación tan fundamental del servicio y sobre todo descubrir la figura de San Juan Bosco en su cercanía para los jóvenes. Allí fue mi vocación. Después las cosas no fueron de acuerdo a lo que pensaba que iba a ser. Enseguidita de ser ordenado sacerdote, los superiores de la congregación entendieron que tenía que ir a estudiar teología moral en Italia y estuve 2 años en Italia estudiando la teología moral, en el cual eso me transformó en profesor de seminario y dar mucha clase, las clases con alumnos como por ejemplo el director del colegio, Miguel Suárez, que lo recibí cuando entró al aspirantado salesiano,
Fui compañero de estudios con el padre Martín, él estaba en la teología y yo entrando al seminario. Esa gozo de la vida religiosa salesiana, que se lo agradezco mucho al Señor, que después me llevó a ser 4 años párroco de la parroquia de Colón, precioso barrio, parroquia enorme, enorme parroquia, cerca de 80.000 personas, con cosas muy que me tocaban el corazón, como por ejemplo el Instituto Janseniano, donde estaban los así llamados los leprosos que vienen en Uruguay, a los cuales los visitaba 2 veces por semana y los martes celebraba la misa, y llevo esta cruz, que es hecha por uno de ellos, desde el día mismo de mi ordenación. Cosas muy bonitas de la vida sacerdotal que me han tocado vivir, y bueno, eso me lleva a que esta tarde, por ejemplo, me llamó la directora del liceo, me escribió la directora del Liceo de Rosario, en el cual la había saludado porque ayer eran 83 años del liceo, y bueno, me agradeció. Y retribuyó el saludo. Eso mismo. Es decir, mucho de relacionamiento que ha tocado mi vida, y bueno, con ese gozo de todo lo que significa tratar de servir y estar al alcance de los demás, creo que el Señor me ha dado vida para eso, para servir. Y como entiendo que la persona humana es un ser con y para los demás, también uno goza con el encuentro, con los que va conociendo, y además ese encuentro se proyecta para tratar uno de servir. Y eso lo he vivido de una manera especial en estos días, donde tantos lugares me han llamado para decirme de que bueno que rezaban en estos 25 años de ordenación sacerdotal. Uno a veces se pregunta, uno puede conocer un poco la vida del obispo, pero ¿cómo es un día suyo? Comenzando muy temprano, terminando muy tarde, sabemos que recorre, a veces va al sanatorio, a veces está en el hospital, ese tema ahora no es tan continuo como sería, ¿no? Pero vamos a hacer una referencia general de cómo es la vida de suya. Bueno, cada uno tiene sus características y vienen desde cómo ha sido también la historia de uno. Mi papá se levantaba todos los días a las 3:30 de la mañana porque tenía que ir a trabajar. En mi casa, a partir de esas horas, ya había un cierto ruido en los cuales uno ya empezaba a despertarse temprano. Y eso me ha llevado a que, sí, he adquirido esta característica de siempre, de más o menos a las 5:15, si no antes. ¿De la mañana? ¿Igual en invierno, verano? Exactamente. Es característica un poco que uno tiene, a más tardar, pero tiene que ser una cosa muy excepcional a las 5:30. Y soy de madrugar. Lo primero que hago es tratar de informarme, al menos los titulares de noticias de lo que se va a desarrollar después en los informativos, y después entro en un largo tiempo de oración personal en la capilla del obispado. Un día estuvieron allí, estuvimos ahí cómo con era cámara. La casa del obispado por dentro. Sí, creo que lo debe tener registrado en algún programa. Sí, y además, bueno, vale la pena, y discúlpeme que le corte un poco la parte de su comentario, pero fue también, el obispado fue cobijo de nuestro tío Bartesay, que ahí tuvimos lo vimos cómo vivía, cómo era muy bien atendido por su persona, ¿no? Sí, padre José María Bartesay. Sí. Bueno, la jornada empieza por ahí, después tengo la costumbre de ir enseguidita, aquí cerquita, al almacén, a buscar las cosas necesarias para el día, y ese es un lindo momento de encuentro con varios, porque somos varios los que a esa hora más o menos andamos, y ahora se nos ha puesto que no se puede entrar más de 2 dentro de allí, del lugar. Lindo encuentro, y después ya empieza la jornada. Normalmente las primeras personas que uno le piden para hablar, y uno les dice alrededor de las 8, y se le va la mañana, y los horarios de la oficina del obispado, y sigue el día, y hay que después seguir, y prácticamente hasta las 8 más o menos hay un ritmo de vida fuerte, y bueno, después trato ya un poquito de sosegarme para tratar de descansar. Sí, además soy madrugador. Es muy larga la jornada. Sí, nunca a la cama antes de las 10. ¿Cómo es, una pregunta tal vez, cómo es ese llamado de Dios para tomar esa decisión del camino de ser, por ejemplo, al principio sacerdote y luego, por supuesto, llegar a lo que es ahora? Bueno, yo creo que son cosas que se van complementando y uno va descubriendo.
En primer lugar, la vocación de uno es cura. Mi vocación fue ser cura. Y en esa vocación de ser cura dejé tanta cosa para hacerlo, y de corazón, y requete feliz de serlo. Y como dicen los muchachos, la vocación de cura me copó. Esa es la expresión más típica que puedo decir, más gráfica. Es decir, el servicio a la gente, y sobre todo la liturgia, la misa de todos los días, vivida con mucha intensidad para mí. La oración, lo que se llama el breviario, el libro de oración del cura, con los salmos, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre ha ocupado en mi vida un momento fundamental. Esa vocación se fue consolidando de muchas maneras hasta llegar a la ordenación sacerdotal el 4 de octubre de 1980, también en la parroquia de Rosario. Esa vocación se fue consolidando, pasaron 15 años de cura y ahí me sorprendió, eso sí que me sorprendió. La expresión que tuve fue decir que había soñado muchas cosas. Hasta un día soñé jugar al fútbol en el Estadio Centenario. ¿Jugó? No jugué, pero me pasó algo medio parecido, porque cuando vino el Papa Juan Pablo II, que sí, en la cancha estaba con los niños de la catequesis y un picadito. Y al menos alguno te había una pelota como para decir, y tiré un penal en el estadio. Bien. Entonces algunas cosas de estas que son típicas. Soñé muchas cosas, jugar al fútbol en el estadio, etcétera, pero que me llamaran para ser obispo, no lo había soñado nunca. Nunca lo había pensado. Durante ese tiempo hizo las cosas bien. Bueno, quizás no hice las cosas mal, pero alguna cosa mal habré hecho. Claro. Y fue Juan Pablo II el que, seguramente con los informes que recibió, fue el que me eligió para ser obispo. Después tuve un encuentro muy lindo con él en el año 97, en el cual, cuando me vio la cruz, me dijo, ¡oh! La cruz de la primera comunión. Entonces le dice la historia de esta cruz, donde allí en el Instituto Janseniano un tal González sin manos me hizo la cruz. Y eso lo llevo con mucho cariño. Bueno, eso fue el asunto, pero el tema grande es que uno nace con vocación de obispo. Claro. Entonces, uno va comprendiendo, porque uno tuvo que dejar muchas cosas también cuando es nombrado obispo. En primer lugar, deja la vida más directa en la vida parroquial, que era mi gozo, mi alegría y todo lo demás, y uno entra en otra órbita. Aquí hay una persona que se llama el Collita, que me llama por la calle y me grita y dice, el dueño de todas las capillas. Entonces, no es que uno se vea dueño de las parroquias y todo lo demás, pero se transforma en un animador de toda la vida diocesana y de la vida parroquial, y realmente en estos 25 años el Señor me ha dado el gozo de visitarla con mucha frecuencia, de haber hecho 4 visitas pastorales, de haber estado con la gente directamente, viviendo semanas en las parroquias, y bueno, eso es la vida, la vocación del cura, estar con la gente para tratar de que la gente se encuentre con Dios. Y estamos para estar con Dios. Esa vocación me fue dando algunos aspectos, unas características, y bueno, después en la vida de obispo uno también tiene o afloran deseos, realidades que uno tiene para servir a los demás. Entre ellas, la visita a los enfermos. Desde que empecé como sacerdote, siempre dediqué tiempo a los enfermos. Cuando estaba en Montevideo, vivía en la Avenida Millán, iba con mucha frecuencia a Casa de Galicia. Cuando me salí para irme de párroco a la parroquia de Colón, medio cerca, ahí estaba Cudan, y estaba la policlínica de Colón, que era una cosa preciosísima de encuentro para la medicina preventiva de los pobres del barrio, y sobre todo algunos barrios como el barrio Borroró, el barrio Bayubá, que fueron barrios que recorrí muchísimo, porque como nunca manejé, siempre anduve en la parroquia, siempre anduve en bicicleta. ¿Y aún hoy ya no manejó? No manejé. Siempre lo llevaron. Siempre me llevaron, y nunca llegué tarde a algún lugar de los que tenía que ir. Perfecto. Porque he tenido siempre grandes amigos, colaboradores, que siempre me llevan por un lado para otro. Entonces, eso, de la visita a los enfermos, después cuando llegué a Mercedes, recuerdo que el primer encuentro con un médico en Mercedes fue con el doctor Coco, en el sanatorio, y ahí le dije, él era presidente de ese momento de CAMP, le dije si podía ir a visitar a los enfermos, y creo que
son muy pocos los días que he faltado a dar una vuelta. En estos días no voy por las precauciones que indudablemente hay que tener y que son obvias. Es obvio, hay tiempo, hay cosas que no se debe hacer. Entonces, siempre el sanatorio, no la misma frecuencia, pero también el hospital. Cuando la cárcel estaba aquí enfrente, digamos así, el Instituto de Reclusión Departamental estaba acá enfrente, con mucha frecuencia, sobre todo los días jueves, visitaba a los que allí estaban. Sí, siempre busco esos elementos de andar. Que alguien ha dicho de que ando mucho en la calle, y yo siempre digo, ¿usted quiere que yo esté encerrado en el obispado? Trabajo no me va a faltar estando en el obispado, pero es otra cosa estar entre la gente. Vamos ahora a orientarnos a lo que pasó hace 25 años, ¿no? La verdad que fue yo siempre digo que tenemos la suerte que tenemos la cabecera de la diócesis en Mercedes, O sea, si también fuera en Colonia, sería totalmente distinto, como pasa en Fraiventos, por ejemplo, uno va a Fraiventos y se da cuenta que la diócesis no está en Fraiventos, pero nosotros tenemos la suerte de tenerla acá, nosotros tener la catedral madre, tener el obispo acá también, eso es una suerte, me parece, como ciudad, como comunidad. Yo pienso que para ser sede de una diócesis, para el lugar, tendrían que recibirlo siempre como un regalo y valorar muchísimo lo que es la catedral. El símbolo que es la catedral para una diócesis es fundamental. Fíjense nomás cuando viene la gente de otros lados para una fiesta, como las que vemos a veces en las procesiones, el día de la diócesis, para lo que significa venir de otros lados, que así ha crecido muchísimo en estos 25 años la vida diocesana, le significa tanto, y a veces el del lugar, como es el del lugar, entonces no va. A veces más gente la que viene de afuera, con tanta fuerza. Participa más gente de afuera que gente de acá. Exactamente. Eso lo vemos. El valorar, yo creo que es un regalo serse de diócesis. En el Uruguay en este momento son 9 las diócesis, porque se ha fusionado la de Maldonado y Minas. 9 diócesis, Mercedes es sede de la diócesis, y bueno, en la sede de la diócesis fue que fui ordenado sacerdote. Bueno, mientras nuestro director ya nos acompaña con las imágenes, vamos a orientarnos 25 años atrás. Una cosa que usted siempre hace referencia, pero yo le digo que lo más importante fue lo suyo más que lo nuestro, por estar en esta casa. Primera transmisión de CB10 hace 25 años, de exteriores, con un equipamiento totalmente de aquella época, y ver estas imágenes, ¿no? Ver esta catedral llena de fieles, dejando a Monseñor Rubio, ya estaba muy pasado de edad, muy avanzado de edad. Ahí vemos imágenes de sus familiares directos. La verdad que es un recuerdo fuerte, Carlos María. Sí, indudablemente que cuando llegan estas fechas así uno mira, se mira en el espejo. Yo llegué sin canas, ahora tengo mis canas, gracias a Dios no tengo ninguna cana verde. Sí, evidente, el paso del tiempo, la gente, las realidades, quienes estaban, etcétera, etcétera. Realmente una ordenación de obispo es una cosa muy fuerte para la diócesis. Y creo que la mía fue así, y sobre todo que había nacido en la diócesis. Claro. Y el ser de la diócesis, haber nacido en la diócesis, con una larga historia de vinculación con sacerdotes de la diócesis, es importante. Ahí está el padre Juan Mario Guerriero, que fue junto con el padre Silvano Berlanda, que aquí está, que fueron los que fueron por primero enseguidita de ser nombrado obispo, conocimiento del nombramiento, viajaron a Montevideo para ir a Colón, para presentarme un saludo, y ya de entrada la disponibilidad del presbiterio a trabajar. Eso me parece que fue muy fuerte en mi vida, y lo es hasta hoy. Pero la ordenación marca momentos muy fuertes, esa enormidad de gente que vino, en la parroquia de Colón, que yo no sé, me dijeron en su momento que eran 7 ómnibus que vinieron de Colón para casi como despedirme de allá. Chica la catedral, queda y chica la catedral. Para ese tipo de eventos queda chica. Sí, queda chica. Pero fue mucha emoción, que uno lo mira, pero no lo mira con nostalgia, lo mira siempre para adelante y con esperanza, porque uno está al servicio del pueblo de Dios. Y el servicio del pueblo de Dios hace que los obispos pasamos, y el pueblo de Dios es el que permanece. Claro. La fiesta en el corazón del obispo es grande cuando se ordena, pero es el pueblo el que sabe que tiene en el obispo alguien que lo va a tratar de acompañar y animar. Yo es lo que me he esforzado, y le dije ese día al Señor, y lo dije públicamente, que quería gastar mi vida
cómo se gasta una vela que ponemos sobre el altar. Gastar la vida por la diócesis, y bueno, y ahí es lo que estamos. Si le he gastado o no lo he gastado, si me he guardado algo para mí, se lo dejo al juicio misericordioso de Dios. Y si a alguien no lo he tratado con bondad y amabilidad, lo dejo en el juicio misericordioso de la misericordia de cada uno para conmigo, para saber comprender que a veces uno se puede levantar con el pie izquierdo, o tantas cosas que a uno le puede pasar, o como suele suceder en todos los órdenes de la vida. Tiene momentos muy importantes la ceremonia. Yo tuve ese día, por supuesto, y lo recuerdo. Nada que ver a lo que es cualquier otra ceremonia religiosa que podemos participar, desde un casamiento, un bautismo, una confirmación. Es una ceremonia que tiene momentos, en el momento que usted se acuesta boca abajo en el piso, esos momentos que realmente se ven solamente en ese tipo de ceremonia y son importantes, son fuertes. La postración, que se llama, es un momento muy fuerte de la ceremonia, gesto que se repite cada Viernes Santo, cuando uno se postra para pedir perdón de sus pecados y el pecado de todos los demás. Es un momento fuerte también la entrega del anillo. El anillo, sí. El anillo que significa alianza del obispo con su diócesis, y tomar a la diócesis como su esposa para conducirla a Jesús y vivir de Jesús. El signo de ese gorro que se llama la mitra, pero fundamentalmente tiene dos momentos que son de mucha emoción. En primero para mí, la entrega del bastón, que se llama el pastoral, o el que es el signo de la guía del obispo de la diócesis, y por otro lado cuando se lo lleva al obispo a sentarse en la silla que solo él va a usar, ¿no? Que se llama la sede, que en mi caso la habían usado Monseñor Cabrera, que fue el padre de la diócesis, el primer obispo. Luego tuvo obispo auxiliar Monseñor José Gotardi, el segundo obispo diocesano fue Monseñor Andrés María Rubio, y yo soy el tercero. La ceremonia está cargada de signos. Sí. En la liturgia de la iglesia todos son signos, hasta el signo de donde se celebra la ordenación, en este caso, la catedral. En la catedral. ¿Proyecciones para adelante? O sea, todavía quedan un par de años de obispado. Bueno, quedan todo el tiempo. Muchos más. ¿Puede estirarse eso de los 75 años en adelante? O sea, todo depende del Señor, si a uno no lo llama antes. Y en segundo lugar, todo depende del Papa, en el cual es el que al final acepta o no acepta que uno se retire. Yo pienso que una medida de mucha sabiduría que la Iglesia nos pide a los obispos que a los 75 años presentemos la renuncia. Primero porque pasa el tiempo y uno va perdiendo vitalidad. Y eso es humano que así sucede. Sí, por supuesto. Esa pérdida de vitalidad, y sobre todo en una diócesis como esta, no se puede tener un obispo que sea pasivo, que esté esperando. Claro. Tiene que un obispo que salga, que ande, y que yo me siento con cuerda. Con vigor, con fuerza. Pero también el paso del tiempo a uno lo va frenando un no poco. tanto el frenar, sino que capaz que le va haciendo perder todo ese empuje inicial que era de otra manera, y que ahora empieza uno como a medir cierta fuerza. No en estos días que todos tenemos que cuidarnos y estar adentro, no es eso, sino que es el tema de la vitalidad, de la creatividad, porque a veces uno se puede ir repitiendo en esquemas y eso no le hace bien a la diócesis y a nadie. Por eso uno creo que ve con sabiduría esta norma, pero después depende del Papa la aceptación o no de la renuncia. Falta mucho, pero ¿a usted le gustaría seguir, o sea, fuera de su estado anímico, de su estado de salud? O sea, yo sé que es una pregunta otra vez a proyección, pero ¿le gustaría seguir? Bueno, yo, si Dios quiere, voy a seguir siendo sacerdote y obispo, aunque no sea el obispo diocesano, el que al frente de la diócesis. Eso es lo fundamental. Después, que Dios mandará. No hay que poner a hacer cálculo o ser calculín, que se pone a mirar cómo es la cosa, y no es así. Si yo ya tengo, dentro de mi manera de ser y todo lo demás, he terminado la 4ª visita pastoral y dije, esta es la última que como visita pastoral realizo. Aunque después tengo algunas cosas que voy a hacer con la diócesis en el recorrerla a la misma. Yo empecé recorriendo la diócesis, llevando la imagen de la Virgen de las Mercedes a todas las comunidades, y bueno, capaz que una manera linda de terminar
es que si uno se está yendo, que llevar la imagen de la Virgen para que los aplausos se los lleve María y no se los lleve uno. Perfecto. Monseñor, muchas gracias por haber estado en nuestro programa de la semana. Sabemos que siempre ha estado ante nuestra convocatoria para esta llegada aquí a nuestro programa y un poco festejar, como lo dije al principio, estos 25 años de obispado. Y bueno, sabe que siempre hemos estado y vamos a seguir estando. Tenemos un rinconcito de nuestra vida siempre nuestra con la suya, así que bueno, siempre ha estado y por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias a todos, a los católicos y no católicos, a los que en estos días me han hecho llegar sus saludos y bueno, yo muy feliz de servir y si el Señor dispone lo que tenga que disponer, aquí estaré diciendo siempre, aquí estoy Señor porque tú me has llamado. Así que muchas gracias y bueno, y que el Señor los bendiga a todos y a todos nos conceda, y perdóname, Sí. La calma, la serenidad, la responsabilidad de no caer en una psicosis alarmista que no lleva a nada, sino que tener la confianza, como decía esta mañana en la catedral, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y en este tiempo entonces de confianza, pero de una confianza llena de responsabilidades para no haciendo locuras y andar saliendo afuera, sino cuidarnos, y porque eso, cuidarnos, es cuidarse uno, pero es cuidar a los demás, porque uno puede ser portador de estas cosas y hay que ser muy responsable, pero con confianza y también humor. Gracias nuevamente. Muchas gracias a usted. Director, nosotros nos vamos a ir con las imágenes de la Asunción de Carlos María Corazzi hace casi 25 años aquí en la Catedral Nuestra Señora de las Mercedes. La solemnidad de ayer, que también celebramos hoy, es la anunciación del Señor y la anunciación a María. Es el gran misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Por tanto, amado hermano, ¿quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles, que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado con la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. Quiero. Oremos, hermanos. De rodillas. Recibe la mitra.
Y bien, con estas imágenes de la forma de asumir Carlos María Corazzi como obispo, nos vamos a nuestra pausa aquí en la semana. Él se quedó con nosotros mirando acá las imágenes. Nos vamos a la pausa y a la vuelta tenemos mucho más de la semana.